Escucha este dato. Una empresa con 110 asalariados debe tener en España un comité de empresa con al menos 9 miembros. En Italia, la misma empresa tendría un comité de 3 miembros, en Francia un comité de solo un miembro y en Alemania, Reino Unido, Suecia y Portugal podría no tener ningún comité. Es uno de los tantos ejemplos de una legislación laboral que espanta inversiones, perjudica a los trabajadores y solo beneficia al poder sindical. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, soy @Diego Barceló, tanto en Twitter como en Instagram, y me encuentras en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn como Barceló y Asociados. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico y otro material. El primer punto que te quiero comentar hoy tiene que ver con la noticia de que en 2022 el Banco Central Europeo tuvo pérdidas por más de 1.600 millones de euros. Tú fíjate esta institución. Es la culpable de la inflación, porque como te digo una y otra vez y no me cansaré de repetir, la inflación solo se produce cuando la cantidad de dinero aumenta más deprisa que la cantidad de mercancías y servicios, es decir, aumenta más deprisa que la producción. Y el único que puede aumentar la cantidad de dinero es el Banco Central Europeo. Entonces, el Banco Central Europeo es el culpable de la inflación. Te recuerdo que en diciembre de 2021 el IPC en España ya era del 7% y todavía no había empezado la guerra. Por lo tanto, que la guerra es la culpable de la inflación, mentira. Entonces, el Banco Central Europeo es el culpable de la inflación. Ha castigado durante años a los ahorradores que no han recibido nada por sus ahorros e incluso han tenido que empezar a pagar comisiones. Ha fomentado el gasto público. ¿Por qué? Porque al reprimir los tipos de interés que llegaron a ser negativos, a los gobiernos no les costaba nada financiar el déficit fiscal. Simplemente gastaban y pedían prestado. Es más, el gobierno de España, pero no solo el de España, también otros, ganaba dinero por colocar deuda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las letras del Tesoro pagaban tipos negativos. Es decir, al gobierno, le daban una cantidad y el gobierno tenía que devolver menos. Una cosa de locos. Entonces, el Banco Central Europeo fomentó el aumento del gasto público. Y al fomentar el aumento del gasto público y del déficit fiscal, fomentó el aumento de la deuda pública. Además de todo eso, distorsionó las decisiones de ahorro y de inversión. ¿Por qué? Porque si tú sabías que no ibas a recibir ni un euro por tus ahorros, a lo mejor en lugar de ahorrar decidías irte a gastarte el dinero en un crucero. O una empresa decidía invertir porque los tipos de interés estaban artificialmente bajos y entonces pensaba que un proyecto de inversión que le daba el 3% era rentable cuando en realidad no lo era. Entonces, el Banco Central Europeo, te repito, es el culpable de la inflación, castigó a los ahorradores, fomentó el aumento del gasto público, consintió el aumento de la deuda pública, distorsionó las decisiones de ahorro y de inversión. Hay gente que se metió en hipotecas y ahora no las puede pagar, etcétera, etcétera. Y por si todo eso no resultara suficiente del desastre que el Banco Central Europeo viene haciendo con la economía europea, insisto, como si todo esto no fuera suficiente, ahora encima tiene pérdidas. Es algo verdaderamente increíble. ¿Y por qué se producen estas pérdidas? Claro, porque al subir los tipos de interés, el propio Banco Central tiene que pagar más a los bancos comerciales que tienen dineros depositados en el Banco Central Europeo. Entonces, como ahora tiene que pagar más, pierde dinero. Y además,
los títulos públicos que compró a un precio muy caro, ahora valen menos, por lo tanto tiene otra pérdida. Ahora lo increíble es que, por ejemplo, el Banco Internacional de Basilea, que es el banco central de los bancos centrales, dice que bueno, que estas pérdidas son el precio por controlar la inflación. ¿Pero qué precio? ¿Qué control de la inflación si la inflación está disparada? Es una tomadura de pelo. O sea, tenemos la inflación disparada, la vamos a seguir teniendo disparada todo este año. El objetivo de inflación no se va a cumplir ni en el 2024 ni en el 2025, y esto lo dice el propio Banco Central Europeo, y nos dicen que estas pérdidas son el precio de controlar la inflación. Ojalá la inflación estuviera controlada. El punto es que la descontroló el mismo que la tiene que controlar. Es decir, es como un bombero pirómano. Ahora, cuando tú entras en la página web del Banco Central Europeo, te dice que ellos son los garantes de la estabilidad de precios y además que garantizan el euro con sus supuestas reservas. Y digo, ¿pero qué garantía? Estas pérdidas del Banco Central Europeo te demuestran que no hay ninguna garantía en el euro. El euro solo vale porque lo usamos, mejor dicho, porque nos obligan a usarlo. Pero no hay ninguna garantía. Incluso se está hablando de que si estas pérdidas continuaran, porque es muy probable que este año vuelva a tener pérdidas, se podría llegar a una situación increíble en que los gobiernos tuvieran que rescatar al Banco Central Europeo. Entonces fíjate cómo es la cosa. En los últimos años, el Banco Central Europeo rescató a los gobiernos, como digo, permitiéndoles gastar lo que no está escrito y emitir deuda como nunca en la historia. Ahora, luego de haber disparado la inflación con sus propias políticas temerarias, el Banco Central pierde dinero y entonces dicen no, entonces ahora el gobierno es el que rescata al Banco Central Europeo. Entonces se rescatan a sí mismos, pero en realidad es mentira que se rescaten a sí mismos. En realidad esto es todo parte de un gran saqueo colectivo a la sociedad, al sector privado. Porque cuando el gobierno dice que a lo mejor tiene que rescatar al Banco Central Europeo, ¿qué está diciendo? Que con tu dinero que te confiscan a través de los impuestos puedes llegar a rescatar al Banco Central Europeo. Realmente, si uno lo contara, es casi podría ser el argumento de una película humorística, porque es verdaderamente ridículo. Unos dicen que rescatan a otros y otros que rescatan al rescatador. No tiene ningún sentido. Lamentablemente no tiene ni pizca de gracia, porque como te digo, es un saqueo a la economía europea, al sector privado europeo. Y entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Y lamentablemente, lo que habría que hacer ya está escrito hace 50 años y lo escribió Hayek. ¿Qué es lo que habría que hacer? Hayek, por si no lo recuerdas, es quien ganó el Premio Nobel de Economía en 1974. No es tampoco que ganar el Premio Nobel sea garantía de nada, porque también lo han ganado otros que digamos, no han aportado las mejores ideas, pero digamos, la realidad es que Hayek lo ganó en el 74. ¿Qué habría que hacer? Hayek propuso en su día la desnacionalización del dinero, es decir, la privatización del dinero. Es decir, permitir dineros emitidos por empresas privadas que obviamente, de la misma manera que el pan, que de la misma manera que los pantalones o que las bicicletas, la gente luego podrá aceptar o no aceptar. Es decir, esto no quiere decir que cualquiera podría emitir dinero. Tú ponte a emitir dinero o yo y nadie lo va a querer. Ahora, si lo emitiera el Banco Santander o Bankinter, a lo mejor hay gente que sí lo acepta. ¿Cuál es la ventaja fundamental del dinero privado? De las cuales, por ejemplo, las criptomonedas podrían ser una forma, aunque tal vez, digamos,
O podría pensarse de otras formas, pero quiero decir, podrían ser las criptomonedas una forma. ¿Cuál es el gran punto a favor del dinero privado? Que el que emitiera un dinero privado, digamos por ejemplo Bankinter, querría preservar el valor de su dinero, de los Bankinter, digamos. ¿Por qué? Porque es la única forma de alentar a la gente que los acepte, y a medida que cuanto más los acepte, más negocio habrá. Porque Bankinter podría dar créditos en su moneda y la gente los aceptaría si pudiera luego gastarlos en comercios, en tiendas, etcétera, que aceptaran la moneda de Bankinter. Y la única forma de garantizarse que aceptaran la moneda de Bankinter es que Bankinter sea muy escrupuloso midiendo la cantidad que emite, de manera tal que su valor de manera tal que su moneda no perdiera valor. Y eso es lo que le interesa al tenedor de la moneda. Es decir, a mí me interesa que el dinero mantenga su valor. Y es lo mismo que le interesaría a los dueños de Bankinter. En cambio, en nuestra realidad pasa lo contrario. El Banco Central Europeo hace negocio cuando devalúa la moneda. Que tenga un objetivo de inflación del 2% significa que el objetivo del Banco Central Europeo es que su moneda pierda 2% de valor cada año. Pero a ti te interesa que tus cosas, que tus ahorros pierdan 2% de valor por año. No, tú quieres que mantengan valor. Bien. Entonces, mientras el dinero esté en manos de los políticos, no hay comunión de intereses. Ellos tienen un interés y nosotros tenemos el interés contrario. A nosotros nos interesa que se mantenga el valor del dinero, pero al gobierno le interesa que el valor del dinero caiga. ¿Por qué? Porque así, por ejemplo, cae el valor real de la deuda pública. Porque si el gobierno pidió 1.000 millones hace 10 años y hoy tiene que devolver 1.000 millones, esos 1.000 millones valen bastante menos que hace 10 años. Es decir, los políticos ganan cuando la moneda pierde valor, pero resulta que tú pierdes cuando la moneda pierde valor. En cambio, si el que emitiera el dinero fuese Bankinter y además tuviese que competir con la moneda del Banco Santander y del BBVA, se cuidarían muchísimo de que sus monedas privadas perdieran dinero. Por lo tanto, los clientes y las empresas tendrían los mismos intereses, es decir, preservar el valor del dinero, de la misma manera que las empresas y los clientes tienen el mismo interés en, por ejemplo, que les ofrezcan pantalones de buena calidad al precio, digamos, al rango de precios que estás pagando, o que el pan sea rico, o que, etcétera, etcétera. Pero el esquema que tenemos ahora es autodestructivo, contraproducente, y solo ganan los políticos y pierde la gente. Y como digo, lo triste es que la solución ya se conoce desde hace 50 años, se ha ganado premio Nobel por eso, y sin embargo, esto que te estoy comentando seguro que te ha sonado a chino o una cosa revolucionaria, cuando en realidad es simplemente aplicar al dinero las mismas reglas que cualquier otra mercancía. El segundo punto que me llamó mucho la atención. Tenemos un gobierno comunista que tiene como principal afición insultar a las empresas. Evidentemente porque se apoyan en teorías equivocadas y desconocen que la economía se mueve por la fuerza de la empresarialidad, es decir, porque hay empresarios que buscan oportunidades y entonces esa búsqueda de oportunidades, de ofrecer un servicio mejor, genera toda una cadena de acciones, es decir, de inversiones, créditos, contratar personal, contratar proveedores, etcétera, que es lo que hace mover la economía y en última instancia hace progresar la civilización, porque la medicina no podría, por ejemplo, avanzar si no hubiese recursos para financiarla. ¿Y esos recursos de dónde salen? De una economía más productiva. Sin embargo, nuestro gobierno comunista insulta permanentemente a los empresarios, los llama capitalistas despiadados, los acusan de ser los culpables de la inflación, de que se están forrando, como dice Yolanda Díaz, a cuenta de la inflación, etcétera, cosas que son todas falsedades. Pero digamos que
tú o la gente que conozcas o quien sea, va al supermercado y ve los precios más altos, entonces puede pensar, y a lo mejor Mercadona está ganando más dinero, y entonces te da rabia. Pero mira este ejemplo. Resulta que las empresas de telecomunicaciones vendieron en 2022 por el equivalente a 27.400 millones de euros. Ventas, te repito, de 27.400 millones de euros las empresas de telecomunicaciones en España en 2022, que habían aumentado respecto al año pasado, al año anterior, al 2021. Pero ¿sabes una cosa? Que esas ventas en euros son lo mismo que vendieron en ese sector en el 2005. En el 2005. Entonces, ya lo que te tiene que llamar la atención es lo siguiente. Evidentemente, si las ventas están en el mismo nivel que en el 2005, es evidente que las ganancias no pueden ser muy superiores al 2005, ¿sí? Es decir, pasaron 17 años. 17 años. Pero en esos 17 años, del 2005 al 2022, la inflación aumentó, o sea, el IPC aumentó un 39%. Es decir, que cuando nosotros decimos que las empresas de telecomunicaciones venden lo mismo que en el 2005, pero al mismo tiempo el IPC aumentó un 39%, lo que en realidad estamos diciendo es que las empresas de telecomunicaciones venden un 39% menos, porque los euros que vendieron en el 2022 valen un 39% menos que los euros de 2005. Ahí está otra vez la mano negra del Banco Central Europeo que destruye la moneda que dice defender. Pero a mí se me ocurre pensar, si las empresas ponen el precio donde ellas quieren, como piensa Yolanda Díaz, ¿qué pasa con los empresarios de las telecomunicaciones? ¿Es que son muy buenos y entonces no les gusta ganar dinero? ¿No les gusta retribuir a sus accionistas? Porque además fíjate que los salarios han aumentado en ese sector, porque si no, digamos, no podrían contratar. Como mínimo han subido como ha subido el salario mínimo. Entonces, les aumentan los costes laborales, pero venden lo mismo que en realidad es menos, ¿sí? Pero vuelvo a hacerte la pregunta, ¿por qué? Es decir, esta pregunta la tendría que responder Yolanda Díaz, Ione Belarra y toda esa gente. ¿Por qué las empresas de telecomunicaciones no suben los precios? Si realmente pudieran ponerlos en cualquier lado, ¿por qué son tan tontos? ¿O son tan buenos? ¿Cómo es? Entonces, ¿cómo es que hay distintas categorías de empresarios y por casualidad los malos están en el sector de la alimentación y los buenos están en el sector de telecomunicaciones? Qué raro, ¿no? Pero además hay otro tema, que el aumento de calidad en estos años, en la calidad del servicio de telecomunicaciones, ha sido espectacular. Yo ya te conté alguna vez, pero te lo repito, yo tuve mi primer móvil en el 2002 y en ese momento la tarifa, que era una tarifa normal de ese momento, era de 22 céntimos por minuto más establecimiento de llamada, más IVA. Pero dejemos de lado el establecimiento de llamada. Con una llamada de 60 minutos que hubiera tenido en el 2002 con un móvil que hoy por hoy es una patata, insisto, con una conversación de 1 hora, pago hoy una tarifa plana ilimitada para hablar durante todo un mes. Y además, la tarifa actual incluye no sé cuántos gigas de datos. Entonces, es un progreso espectacular, porque detrás de ese progreso en calidad hay inversiones milmillonarias en torres, en ancho de banda, etcétera, etcétera. Entonces, el incremento es espectacular en calidad. Y te repito, con 1 hora de llamadas, de una única llamada, para pagar un único establecimiento de llamada,
con 1 hora del 2002 pago hoy una tarifa plana para hablar de manera ilimitada durante un mes. Y entonces, tú imagínate esa gente que está en ese sector, que deben estar, digamos, todo el día tratando de buscar la vuelta para cómo hacen para reducir costes y aumentar la eficiencia y la productividad porque se siguen vendiendo lo mismo. Entonces, ¿cómo se tiene que sentir esa gente cuando reciben los insultos de los empresarios y tienen que escuchar gansadas como que las empresas ponen los precios donde ellas quieren? Es absolutamente ridículo, realmente ridículo. Entonces, bueno, simplemente el comentario es ese. El que manda es el consumidor, sobre todo en mercados competitivos. Por algo se está fusionando Orange con Más Móvil para reducir costes, porque evidentemente así la cosa no va. Ahora, lo increíble es que luego esa operación, que es de pura supervivencia, tenga que someterse a la autorización de una comisión de la competencia. Pero ¿quién es la comisión de competencia para decirle a Más Móvil y a Orange si se pueden fusionar o no? Se han puesto de acuerdo, fusiónense, adelante. Tercer punto. Tú sabes que este gobierno que esquilma a la gente tiene en su punto de mira preferente a los autónomos. Y han cambiado digamos, la cuota de autónomos. Cambió este año, en enero, y hasta 2026 ya están pautadas las subidas que vamos a sufrir los autónomos. La novedad es que ya se sabe que la idea de Escrivá y de todo el gobierno sanchista-leninista es seguir aumentando la cuota de los autónomos, no solo, digamos, una vez que se hayan consumado los aumentos previstos para los próximos 3 años, es seguir aumentándolo para que la cotización de los autónomos sea igual que la cotización de los asalariados. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú tendrías que cotizar el 37% de tus ingresos. ¿Por qué? 37% porque hoy hay que cotizar, un asalariado tiene que cotizar el 28,3% de contingencias comunes, más el 7,05% por desempleo, más 0,9% por formación profesional y el Fondo de Garantía Salarial, y encima el 0,6% que se inventó ahora Escrivá, que le llama el mecanismo de equidad intergeneracional, pero que en realidad es una subida de impuestos, que es lo que le gusta hacer a este gobierno. Entonces es, redondeando, un 37%. Es decir, que cada 1.000 euros cada 1.000 euros que tú ingreses, el gobierno pretende que les des 370. Es una cosa que no tiene el menor sentido. Tú fíjate lo siguiente. Este nuevo esquema de autónomos, que dicen cotizar según tu nivel de ingresos, lo presentan diciendo que los que ingresan menos van a pagar menos. Entonces, el ejemplo es que, por ejemplo, una persona que tiene ingresos netos de 1.150 euros redondeando, ahora va a pagar 275 en lugar de 294. Ahora, ponte tú en la realidad. ¿Tú crees de verdad que alguien que ingresa 1.150 euros, que ingresó el año pasado 1.150 euros por mes, iba a ser tan imbécil de ir y pagar 300 euros de cotizaciones? La gente que ingresa a ese nivel ya está trabajando en negro. Por lo tanto, es falso que el nuevo sistema le permita a ese grupo de autónomos cotizar menos. No, y hoy tampoco van a cotizar 275, porque, te repito, ponte en la piel de una persona que ingresa 1.150 euros, es decir, prácticamente el mínimo. ¿Va a pagar 275 de autónomos? Ni hablar. Este nuevo método de cotización de autónomos es una subida de impuestos. Lo que pasa es que ellos tienen previsto que el impacto en la recaudación va a ser neutro. ¿Por qué? Claro, por todo lo que se van a dar de baja porque no van a pagar. Pero no conforme con eso, insisto, el plan es seguir subiendo. Por lo tanto, la prioridad número 1 para los autónomos es que este gobierno se vaya cuanto antes.
Porque este gobierno nos odia. Odia a muchos sectores de la población, pero en particular odia a los autónomos. Entonces, o este gobierno se va, o nos van a sacar hasta el último euro. Cuando hablan de autónomos, en general, ellos pretenden, dar la idea de que es gente pudiente con muchos empleados. Mira, en general, autónomos hay un poco más de 3 millones, de los cuales en números gordos, 1 millón tiene algún empleado. Puede ser un empleado o puede ser más, ok. Es raro que tenga mucho más porque ya se constituye como empresa y es otra cosa, pero bueno. Por lo tanto, hay más de 2 millones de autónomos que no tienen ningún empleado. Los autónomos son el hostelero, el peluquero, el del taller, el fontanero, etc. Bueno. Entonces, nos dicen, para que nos quedemos tranquilos, que este aumento de cotizaciones va a servir para que recibamos una pensión mayor en el futuro. Ahora, ¿tú realmente puedes creer que un sistema que ya hoy está quebrado, supuestamente respaldado por un gobierno que a su vez también está quebrado porque tiene más deuda que nunca en su historia, y que además ya ha subido la presión tributaria al máximo histórico, ¿tú crees que ese gobierno está en condiciones de garantizarte una mayor pensión futura? No. Lo único seguro es que te van a quitar el dinero hoy. Y luego el futuro ya verá. Podemos estar seguros que vamos a recibir pensiones, los que tenemos alrededor de 50 años, vamos a recibir pensiones en condiciones peores de las pensiones que se pagan hoy. Y ojalá sea así, porque si no, querría decir que el sistema ya habría explotado por completo. Es decir, o se toman las medidas, o no es que vamos a recibir menos, no vamos a recibir nada porque el sistema no va a existir más. Por lo tanto, es una tomadura de pelo. Entonces, la prioridad número 1, te repito, como autónomo, y si eres autónomo se lo tienes que decir a todos los autónomos que conozcas, que esto ya no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión de supervivencia. Si tú eres autónomo, tu prioridad es que el gobierno de Pedro Sánchez y su ministro Escrivá, que han demostrado odiar a los autónomos, se vayan cuanto antes. Y te repito, por tu supervivencia económica. Porque si no, te vas a quedar sin el dinero y sin la pensión. Porque estas políticas, que lo que ha hecho Escrivá es aumentar el gasto de la seguridad social y ahora no sabe cómo pagarlo. O sea, fíjate la irresponsabilidad. Sube el gasto, te repito, y ahora no sabe cómo pagarlo. Eso te lleva a la quiebra. Entonces tú hoy pones el dinero y mañana no vas a cobrar nada. Pero lo más tragicómico del asunto es que todo esto se supone que se hace para que le concedan a España los fondos europeos. Ojalá que esta reforma no se haga, que el próximo gobierno vuelva al sistema de cotización de autónomos anterior y que los fondos europeos que no vengan más. Porque si por cada fondo europeo que tienen que venir van a esquilmar hoy a los autónomos, mañana a los asalariados, pasado mañana a las empresas energéticas, a las petroleras o a quien sea, mejor que no vengan. Nos han hecho creer que los fondos europeos eran la salvación, cuando en realidad, como te dije ya hace muchísimos meses, son un plan a lo bestia. Y si tienes alguna duda, fíjate en los proyectos. Se financia cualquier pavada a costa de los fondos europeos, inclusive publicidad oficial. Por lo tanto, si de mí dependiera, señores de la Comisión Europea, no queremos ni un euro más de fondos europeos, nos conformamos, nos quedamos como estamos, pero así por lo menos nos evitamos que en nombre de los fondos europeos el gobierno siga aprobando reformas que nos arruinan. Entonces mejor no le den fondos y no hagan más reformas, porque estas reformas en realidad son confiscaciones de patrimonio del sector privado.